Pues aquí estamos. Y hace mucho que no estábamos. Hace mucho que no estábamos. Y bueno, estamos aquí. Ahora estamos viajando. Hoy es un domingo y no estamos en desplazamiento en ningún sitio, así que estamos aprovechando para visitar zonas nuevas. Y mientras estamos conduciendo, pues he dicho a Susana, digo que grabamos un divagando, que hace tiempo que no grabamos. ¿Pero qué tema? Esa era la pregunta. Y la verdad es que llevamos meses, Susana y yo, que estamos, pues eso, con la morriña de tener la familia lejos, de tener sus padres, los míos, nuestros hijos allí en España. Nostálgicos, vaya. Estábamos, sí, nostálgicos. Y ayer estábamos en una iglesia y vi un compañero que tuve en Bélgica, como está haciendo un centro de influencia. Es verdad, lo vimos ayer justo en la escuela sabática, que nos quedamos como ¡oh, no puede ser! Es Bélgica, no puede ser. Y nos encanta. Yo os decimos una cosa, de todas las ciudades que hemos conocido y vivido en Europa, mira que París es bonito, pero Bélgica, Bruselas, es que es especial. es la ciudad que nos robó el corazón. Sí, es muy acogedora, no sé, tiene un encanto especial. Es la única capital o la única ciudad que no nos importa pasear por ella, aunque la hayamos hecho 1000 veces. Bruselas. También tiene los mejores gofres, hay que decirlo. Sí, justo en el Manneken-Pis, en la esquina de Manneken-Pis, en esa calle peatonal, ahí encontraréis de los mejores gofres de Europa, por cierto. Pero bueno, esto me ha estado haciendo pensar en algo, y ahí es donde empieza el tema, ¿no? Avisa policía, mesa Sandoval. Anda, tenemos la policía por ahí delante, muy bien. Precaución. Precaución, amigo conductor. No, la historia es que el vídeo es de Ricardo Pereira, un amigo, pastor y amigo, lo considero un buen amigo, alguien que aprecio mucho, que está de misionero allí en Bruselas. Y lo curioso es que él es brasileño, él es de origen brasileño. Yo estaba pensando, la gente se queja, esto es algo que en todos sitios nos estamos quejando. En España nos quejamos de que apenas hay españoles autóctonos y que la iglesia se está llenando de personas inmigrantes. Creo que es algo globalizado. En Bruselas ocurre igual, la gente se acuerda de los autóctonos y ahora pues tiene que ir un misionero brasileño a Bélgica a abrir obra, un centro de influencia. Y yo estaba pensando, y ahora en mi caso, ¿qué hacen dos españoles? Exactamente. En Quebec, en Canadá, para abrir obra misionera a los quebecuas. Y ayer estábamos en una iglesia que es de las que todavía quedan con bastantes quebecuas, con bastantes personas de Quebec, y la gente se quejaba de exactamente lo mismo. Esta iglesia estaba llena antes, pero ahora ya no hay, casi todos son inmigrantes. El autóctono, el quebecuá autóctono desaparece. Bueno, esa es la reflexión que estaba llevando en carretera estos últimos kilómetros. Y que nos hace pensar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Exacto. ¿Qué hace un español salido fuera de Europa para venir a Quebec para relanzar una obra misionera? ¿Por qué tiene que ir un brasileño a Europa para relanzar una obra misionera? ¿Por qué tienen que venir rumanos a España para relanzar una obra misionera? No sé, me hace pensar. Me hace pensar qué es lo que está pasando. No sé. Y en esta historia de nos hemos equivocado, no nos hemos equivocado, hemos hecho bien en aceptar el llamado para venir a Canadá o no. Porque esta pregunta nos viene mucho a la cabeza, ¿no? Hombre, honestamente, cuando miramos atrás, lo pusimos en oración, el proyecto nos encantaba, era desafiante. Sí, pero el ser humano siempre tiende a dudar después de las cosas que hace. Exacto. Cuando lo tienes muy claro en el momento, está clarísimo, pero no sé por qué razón, pasa el tiempo y siempre te surgen dudas. Hemos hecho bien, pero yo creo que le pasa a todos. Y en esa divagación, por así decirlo, divagando, ahí estábamos Pedro y yo, ¿no? En este tema. A mí me han salido varios textos bíblicos mientras estaba conduciendo antes. Uno de ellos es, ahora no recuerdo la referencia bíblica, pero la Biblia dice en el Antiguo Testamento que no es bueno el que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás, porque se le tuerce el surco.
Así que si tú pones la mano en el arado, en el sentido, sabéis que la figura, lo que quiere decir el símbolo es que el que acepta el llamado para servir en la obra misionera y pone la mano en el arado para trillar, para abrir obra, tiene que mirar hacia adelante, no puede mirar hacia atrás, porque si miras hacia atrás te tuerces y los surcos que vas abriendo no son rectos, no eres un buen labrador. Muy buena figura. Ese texto, así luego busco la referencia un poco ahí en pie, en una nota, ¿no? Pero también me ha surgido el otro texto de que es como el perro que vuelve a su vómito, ¿no? Porque a veces te da la idea de, ¿y si nos hemos equivocado? ¿Y si llamamos de nuevo a España y regresamos? No tengo ningún problema, estamos bien. Justo Susana me decía hace un rato sobre su trabajo, ¿no? ¿Qué decías? Nada, eso, que estaba buscando trabajo y, bueno, mirando los precios del mercado y digo, madre mía, pero es que estoy bien donde estoy, o sea, estoy de secretaria, es verdad que no estoy de responsable de recursos humanos, pero mi sueldo es, comparado con el que está afuera, es bueno. Es curioso porque he estado mirando y más allá no hay, o sea, no se encuentra. Yo tengo que reconocer que el desafío que tengo aquí es muy bonito, por eso lo hemos aceptado, ¿no? Está siendo muy bendecido porque en 2 años ha adelantado lo que en otros sitios hubiera costado 5 años de trabajo. O sea que el Señor está bendiciendo el proyecto. Es más, ayer, si te acuerdas, Pedro, en la iglesia donde estuvimos de visita, había un matrimonio que ella era adventista desde pequeña, que había vuelto a la iglesia, que su padre era uno de los fundadores, y que el marido, que no era adventista, estaba yendo a la iglesia porque escuchaba Aile te cría a las 4 de la mañana, ¿te acuerdas? Que tú dijiste encima, es que ese programa lo ponen a las 4 de la mañana y no sé, y hace él, no, es mi hora, como diciendo, no me lo quitéis, ¿te acuerdas? Sí, ese detalle, y bueno, el hombre estaba yendo por el... Para los que no lo saben, en nuestro trabajo, nuestra misión es llevar un estudio de televisión y ese programa de televisión está siendo difundido, emitido en 3 televisiones canadienses no cristianas. Exacto. Y hay una de ellas que es la que yo estaba dudando si continuar o no. Que además dudaste desde hace tiempo. Desde hace tiempo, que se emite los martes a las 4 de la mañana. Y yo decía, ¿quién ve la televisión los martes a las 4 de la mañana? Bueno, pues ayer me encontré con una persona que no es cristiano, que no es adventista, en este caso, y me dijo, no, es que esa es mi hora. Yo a las 4 de la mañana los martes, cuando me levanto para ir a trabajar, pongo la televisión y veo vuestro programa, el que hacéis vosotros. Por eso digo, si tenías dudas, Pedro, me tengo que comer todo lo que he dicho durante 2 años. Ya es suficiente. Y de hecho estaba yendo a la iglesia con su esposa, o sea, llevaba unas semanas yendo a la iglesia, así que sí, fue un encuentro bonito. Muy bonito. En fin, y otro texto bíblico que me ha hecho pensar es cuando los israelitas en el Éxodo salieron de Egipto y estaban en el desierto, y en esas muchas veces que se quejaban, porque no paraban de quejarse, decían, ay, que nos diera a comer de las ollas de Egipto, ¿no? Ese querer volver hacia atrás, cuando el proyecto de Dios no es para nada ese. O sea, hay muchos ejemplos en la Biblia que nos ven como el pueblo de Dios evoluciona y tira para adelante, y siempre está la duda, ¿no? Y está ahí el tema de Dios te ha llamado, sal, tira adelante. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. En fin, a mí recordar esos textos me hace bien porque, bueno, pues se me quita toda la tontería y toda la duda de decir tengo que volver a España. No te afianza. Sí. Exacto. Pero más allá todavía, he estado pensando por qué, ¿no? Justamente, ¿cómo es posible que un español no predique en España, que en España haya otros que tengan que ir para allá, que en Francia hayan brasileños, lo que estábamos diciendo antes? Y he llegado a la conclusión de que el Señor está... ¿Sabéis estas bolas de nieve que venden en las tiendas de souvenir? Que a veces las sacudes y cuando las sacudes se ve bonito y se ve como... parece que está nevando y tal. Pues yo creo que el Señor está haciendo eso con la Tierra, con el planeta Tierra. Lo está sacudiendo para que nos mezclemos, porque cuando llevas un tiempo en tu sitio y te asientas, te aposentas, te acomodas y no eres eficaz. No, aparte que me he dado cuenta que tu visión del mundo y de la iglesia queda reducido y limitado. En cambio, cuando sales al exterior, cuando conoces otras culturas, otras formas de vivir el evangelio, que también son adventistas, pero que la cultura influye, tu mente se abre más y eres más creativo a la hora de trabajar para la iglesia. Sí, bueno. Y si estás en un mismo sitio, pues al final, como dices tú, te quedas ahí focalizado en eso que tienes delante y no eres capaz de avanzar. Hay una cosa en común
que es, bueno, hay otro texto que también me viene a la memoria, ¿no? Y es el de Nadie es profeta en su tierra. También. Eso es otra historia. Y es que hemos llegado a etapas de agotamiento. Y cuando digo de agotamiento me refiero a de ideas, de recursos, de personas y de métodos. En España, por ejemplo, en los años 60 fue una revolución lo que se llamaban los planes de 5 días para dejar de fumar, los proyectos de estrés, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento que todo eso se acabó. Y el español autóctono se quedó estancado en un sistema de trabajo que no había manera de sacarnos de ahí. Y ha tenido que podía evolucionar. No, ha tenido que venir gente de fuera, de otros países, con otras ideas, sí, mejor o peor, más adaptadas o menos, que por lo menos ha sacudido el tema y ha hecho que haga clic y salte el tema. Sí, sí. Es cierto que esos otros sistemas luego se ha tenido que adaptar a la cultura local, porque no todo vale en cualquier lugar. Pero eso es algo que me ha hecho pensar. Y cuando yo llego aquí es lo mismo. Televisión. La televisión era lo mejor, porque el programa que estoy dirigiendo lleva 52 años en antena. 52 años. Mi vida. Yo tengo 52. Y la gente no ha sabido salir de ahí. Y ha tenido que venir un español que ha pasado la mitad de su ministerio en Europa Central, fuera de España, que ha aprendido de otras cosas para decir, señores, aquí podemos intentar esto y esto. Me he equivocado. Os digo una cosa, me he equivocado. El primer año propuse cambios que han resultado en errores. En errores, no voy a decir catastróficos, pero en errores. Lo bueno de esos errores que he cometido ha sido que el equipo salió de una dinámica que estaba enquistada y se abrió a la idea de hacer cosas nuevas. Y tú aprendiste también de la cultura y cómo meter esas ideas en la cultura de aquí. Exacto. Esa es la cuestión. Yo aprendí, ¿no? Bueno, gracias a Dios, llevo mucho tiempo con el ensayo-error, ¿no? A meter marcha atrás y pedir perdón no me cuesta, porque eso es lo primero, honestidad. Pero sí que es cierto que lo primero es decir, bueno, el equipo ha salido de una situación enquilosada y yo veo que, aunque la idea no era mala, no la hemos aplicado bien. Ahora estamos aplicando la opción C, no digo la B, una tercera versión de todas esas modificaciones, y parece ser que por fin nos estamos recuperando. Pero es a base de eso, es a base de choques, de saber cómo gestionar y de sacarnos de la zona de confort a unos para hacer mover a otros que están en su zona de confort demasiado bien sentados y hacerlos cambiar de postura. No sé si me explico. En fin, eso era Al final era lo que hablaba ayer con el matrimonio de la iglesia que te presenté al final de todo. Sí. Él la colportó, estuvo colportando y nos decía, es que ya no se colporta, es que ahora ya no puedes ir de puerta a puerta colportando, ¿no? No, la ley ha cambiado. Claro, por eso. Entonces las cosas evolucionan, cambian y hay que adaptarse. Y yo le decía, esto de que hay inmigrantes en nuestras iglesias pasa en todos los países. Y sí, le puse el ejemplo de España, ¿no? Digo, lo importante es que tenemos que respetarnos. El problema de las iglesias multiculturales, que hay conflictos, es porque no se respetan. Sí. Yo creo que realmente el Señor nos sacude, como tú decías, en la bola de nieve, para que aprendamos a respetarnos, porque ¿qué pasará en el cielo? ¿Cada uno con su cultura? ¿Qué? ¿Una es mejor que otra? ¿Una guarda mejor el evangelio que otra? Tenemos que aprender a ser tolerantes unos con nosotros. Sí, bueno, eso es un debate que viene ya de muchos años. Y aprender en el país donde estás a hacer el evangelio y a ser creativo. Y otra idea que estaba madurando, dándole vueltas, mientras estaba aquí conduciendo, que por eso he dicho, vamos a grabar un vídeo porque hay demasiado aquí para compartir, o por lo menos reflexionar en voz alta. Gracias, porque nos estáis ahorrando el psicólogo. Vosotros sois nuestros terapeutas. No, pero me refiero a que el pueblo judío tuvo que sufrir una diáspora brutal con el Imperio Romano, y fue gracias a esa diáspora por lo que el Evangelio se pudo distribuir o expandir en una sola generación, en el siglo I. Fue Pablo el que fue visitando todos los judíos en la diáspora, y eso causó grandes conflictos, ¿no? La gente que se aferra a sus tradiciones, que eso es de ahí viene el origen del tema. Me voy a otro país y como estoy en un país que no es el mío, intento crear mi país con mi religión, con mi fe, y esas son las iglesias que nosotros llamamos lingüísticas, o las iglesias étnicas que hay en otros lugares y que dejan de ser efectivas. Sin embargo, el que
según la religión tradicional, sea cual sea, y no hablo de una, porque hay adventistas tradicionales, hay evangélicos tradicionales. Cuando tú te sales, te aferras a tus tradiciones. Todos tenemos tradiciones, incluso los adventistas, aunque digáis que no. Cuando te aferras a eso, te has creado una isla para sentirte en seguridad porque estás en un país que no es el tuyo. Y no nos damos cuenta de que eso lo que nos está haciendo es crear un muro y un bloqueo con la sociedad que te rodea, que no es la tuya. Y aunque estamos en otro lugar, no estamos cumpliendo con nuestra misión, que es compartir las buenas noticias del amor de Dios, del regreso de Jesús. Y los judíos que estaban en la diáspora, los que se convertían al cristianismo, eran los que se propagaban más rápido, más que los propios judíos, los judaizantes. Porque ellos se aferraban a los 613 mandamientos, a la Mishnah, a la Halakha, y tenían problemas para expandir la religión judía. Sin embargo, el cristianismo rompía con los moldes y eso les ayudó a crecer. Yo sé que hay gente que a veces me tachan de demasiado liberal y hay otros que me tachan de demasiado conservador. No se trata ni de lo uno ni del otro, Susana lo sabe porque es testigo. Se trata de tener la mente abierta y de intentar ver a los demás como Dios los ve. Pues sí, yo no podría haberlo explicado mejor. Es tal cual. Es que es tal cual. Es tal cual. Es tal cual. Mira, hay otro ejemplo hace unos meses, que por cierto, dentro de pocas semanas voy a volver a ir a otra iglesia filipina, donde cada vez que visito hay una iglesia filipina en Montreal, que cuando los visito me hace mucha gracia porque son gente extraordinariamente acogedora. El filipino está hecho de otra pasta. Es un pueblo que admiro, que respeto y que quiero mucho, los filipinos. Además tienen en sus idiomas, en el tagalo, en el basayan, tienen muchas palabras españolas mezcladas, es curioso. Es una gracia porque tanto en Francia como aquí, que es donde hemos estado en Islas Filipinas, se comportan igual. Son iguales. O sea que son diferentes personas, pero la manera de comportarse es muy acogedora. Pues dejadme que os cuente algo. Luego mezclo todo un poco. Estuvimos visitando la iglesia hispana de Montreal, que solo hay una, hace pues el verano, mes pasado. Hace meses, y conocí a una mujer española. Me dijeron, Pedro, vale. hay una española que tiene casi 90 años que quiere conocerte. Sí. Y la fui a ver y es una mujer pues española, y cuando la vi estuvimos hablando con ella y os resumo mucho. Su hijo estaba ahí delante, Hassim, por cierto, y ha sido la única adventista en Arabia Saudita durante casi 40 años. Me quedé sorprendido de cuando me contó su historia. Su marido, que era musulmán, se bautizó justo antes de morir. Sus hijos son adventistas. Tiene un hijo en Egipto, el otro está aquí en Quebec, en Canadá. Me acuerdo que ella decía que solo oraba para que sus hijos se pudiesen convertir. Increíble. Pero fijaos, porque ella nos contó la historia de que es gracias, y ahora vuelvo a los filipinos, a las mujeres enfermeras filipinas que emigran, que son las que están más valoradas en muchos países del Medio Oriente. Gracias a ellas es por lo que el mensaje cristiano, no digo adventista, cristiano, empezó a enraizar hace 30, 40 años por Oriente Medio. Volvemos al tema, la diáspora. Los filipinos están en la diáspora, las enfermeras filipinas son muy bien valoradas por todo el mundo, y sobre todo en el mundo árabe. Y gracias a ellas, esa capacidad de adaptación, esa flexibilidad, ese espíritu humilde de no querer imponer, sino de servir, de respetar y de hacer el bien, ha hecho que, sin que se reconozca ese trabajo, y me da muchísima pena, gracias a personas anónimas, mujeres anónimas, que han ejercido su profesión de enfermera en países donde no había ni un solo cristiano, el cristianismo se ha enraizado, y eso nadie lo va a reconocer oficialmente, y me da mucha rabia, me da mucha pena. Bueno, esto es para volver a decir lo mismo, ¿no? A veces la necesidad hace que se sacuda esa bola. Y se predica el evangelio de formas que el autóctono no sabría cómo hacerlo. Exacto, es algo que yo pues no... O que no es capaz de alcanzar a los que están allí, porque a veces nosotros mismos no somos capaces de alcanzar a nuestro pueblo y tienen que venir de lejos, como acabas de decir, con las enfermeras filipinas para dar el evangelio, ¿no? Ahora no me acuerdo quién, me gustaría poder encontrar la referencia. Me dijo, mira Pedro, cuando tengas un problema que no sabes cómo resolverlo, yo tengo un cajón que se llama el cajón de lo no resuelto.
Y es, lo escribes en un papel y lo dejas en ese cajón. Y te olvidas. Y ahí va, las cosas que no sabes resolver, las pones ahí y al cabo de un tiempo vuelves y las sacas y de repente se te ocurrirá una idea que en ese momento no se te había ocurrido. Qué buena idea. Y esto me ha hecho pensar justamente en eso, ¿no? A veces estás tan enfrascado, tan centrado en algo, te ofuscas y no sabes encontrar. Y el Señor sabe de eso. Y eso puede ocurrir colectivamente también. Por eso el Señor a veces necesita meter las cosas en un cajón y sacudir la bola y Pues sí. quizá eso explique por qué hay un amigo al que quiero mucho en Bruselas, de origen brasileño, haciendo cosas que a ningún europeo se le ha ocurrido. Por eso quizá hay personas que vienen de América Latina en España haciendo cosas que los españoles ahora pues no se les ocurre. Pues sí. O porque hay dos españoles ahora en Canadá Quebec. haciendo cosas que a los quebecuanos en ese momento no se les ocurre, no lo sé. En fin, eso es lo que estábamos divagando. Os lo compartimos. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos en el trayecto. Que por cierto no lo podéis ver, pero el paisaje es espectacular. Sí. Canadá es precioso. Y hoy estamos en nuestro día libre, que hace tiempo que no cogíamos un día libre. Sí. Y paseando un poquito para ver cosas bonitas. En fin, si se os ocurre algo, si tenéis una experiencia, si, yo qué sé, si estás viviendo en otro país que no es el tuyo, que es muy probable, pues no lo dudes. Comparte. Comenta al pie de este vídeo en la red social en la que estés, YouTube, Facebook, Instagram. no lo sé, donde te encuentres este vídeo y pon tu comentario, porque seguramente los vamos a leer Susana y yo. Y aparte que edifica al resto de personas que tienen Y seguro que esas mismas dudas que a veces nos surgen a nosotros. sí, o dudas, o pues, como decías tú antes, ¿no? ¿Cómo era? Morriña, ¿no? No era... Nostalgia. Nostalgia, se me olvida el español. Comparte, dale me gusta y comenta. Y te leemos y seguro que te respondemos. Un abrazo. Cuidaros.